Este es el grupo C y estaremos hablando sobre Martín Lutero y el protestantismo. Concepto. El protestantismo es un movimiento religioso que se originó en el siglo XVI para referirse a los cristianos que se separaron de la Iglesia Católica tras la Reforma Protestante impulsada por Martín Lutero. Fechas o periodos. Cada año se celebra el Día de la Reforma el 31 de octubre. Ese día, en 1517, el doctor Martín Lutero martilló sus 95 tesis en la puerta de la Iglesia del Palacio o la Iglesia de Todos los Santos, en Wittenberg, Alemania. Su acción causó furia, lo que llevó a la reforma. En 1518, en Heidelberg, Lutero expone la defensa de 28 de sus 95 tesis en la disputa de Heidelberg. En 1518, Lutero es convocado a la Dieta de Augsburgo y rehúsa retractarse. En 1519, Lutero cuestiona la infalibilidad papal. En 1519, Zwinglio comienza a predicar en Zúrich, inicio de la Reforma de Suiza. 10 de diciembre de 1520, en el último día para la retractación de su tesis, Lutero quema públicamente la bula papal y una copia de la ley canónica. Martin Schleiermacher y Jacobo Andreae comienzan a trabajar para la unidad de los territorios y ciudades luteranas. En 1569, el protestante español Casiodoro de Reina traduce la Biblia al español, la llamada Biblia de los Causas. Para entender las razones que llevaron a la reforma de Lutero, debemos hablar sobre una serie de causas que hicieron inviable la situación de la Iglesia tal y como era en ese momento e hizo que fueran muchas las voces que apoyaran la reforma de Lutero. Entre las numerosas causas que provocaron la reforma encontramos las siguientes. Pensamiento renacentista que cambia la forma de ver al mundo. La Iglesia se había vuelto corrupta y abusaba de forma habitual de los fieles. La Iglesia se quejaba de la acumulación de capital, pero ella realizaba esta acción mediante tributos. Las indulgencias se habían vuelto algo habitual, siendo una especie de forma de poder comprar el perdón con dinero. La corrupción había provocado una crisis en la Iglesia. Se consideraba que la Iglesia comenzaba a tener demasiado poder en la política europea. El Papa era demasiado poderoso siendo como un rey. Características. Propone retomar el espíritu original del cristianismo, de que el catolicismo se había apartado. No reconoce la autoridad papal ni eclesiástica para definir a la fe cristiana. Considera que a través de las Sagradas Escrituras se puede comprender la verdad de Dios. Sostiene que la fe es el único camino de salvación de las almas. Las indulgencias y los perdones que otorgaban los sacerdotes no tenían el respaldo del poder divino. Denunció la corrupción y el comportamiento de muchos de los sacerdotes católicos. Resaltó la importancia del bautizo y la Eucaristía y eliminaron el resto de los sacramentos. Sentó
las bases para la división de la Iglesia. Propuso diferentes formas de interpretar la fe y la práctica cristiana: la Iglesia luterana, el anglicanismo, el calvinismo y otras reformas radicales. Personajes destacados. Jacobo Armenio. Nació en 1560 y murió en 1609. Fue un escritor y profesor de la Universidad de Leiden, así como un importante teólogo protestante neerlandés. Fue el fundador de la escuela protestante anticalvinismo y su legado fue importante para el surgimiento del metodismo. Ulrico Zwingli, líder de la Reforma Protestante de Suiza. Nació en 1484 y falleció en 1531. Fue también el fundador de la Iglesia Reformada Suiza y estudió las Sagradas Escrituras desde un punto de vista fuertemente influenciado por el humanismo. Llegó a las mismas conclusiones que Lutero a través de sí mismo. Juan Calvino fue otro de los grandes reformistas protestantes, el autor de una serie de doctrinas que luego fueron el calvinismo, contrapuestas a las del protestante neerlandés Jacobo Armenio. Fue el creador de la Biblia de Ginebra en 1564, así como de la institución de la religión cristiana de 1536. Martín Lutero, fundador de la doctrina luterana, no solo fue un crítico del catolicismo, sino también un importante traductor de la Biblia alemana, versión que se estableció como modelo para la traducción del texto sagrado al lenguaje germano. Se casó con Catalina de Bora en 1525, lo que inició un movimiento de apoyo al matrimonio sacerdotal. Muchas gracias.